8:20 hora del centro. Bueno, estamos de regreso disfrutando y bueno, no saben, dijo almendras en chilositas y Claudia viene tan linda y me trae un chilito. Gracias, Klaus, porque sí se me hace agua en la boca. No me lo voy a comer ahorita, hasta el final del programa, por supuesto. Y bueno, una pregunta muy interesante. Miriam en la sala de chat nos saluda y nos dice: tengo una pregunta, ¿por qué siempre en repostería menciona una pizca de sal? ¿Qué función tiene? Bueno, tiene la función de hacer resaltar los sabores dulces. Es igual como cuando tú a la salsa de tomate o a la salsa de jitomate le pones una pizquita de azúcar. En esos casos es para disfrazar, no para quitar, porque la acidez ahí está, pero es para disfrazar la acidez. Y en el caso de la repostería es para resaltar los sabores, para que sea ese como, igual que la panadería, que la sal también es un precursor de la levadura. Bueno, pues hagan de cuenta que levanta ese sabor dulce, lo levanta, y con una pizquita tenemos. Son estas funciones químicas de los alimentos que son muy, muy interesantes. Por ahí alguna radioescucha alguna vez, tocallita, creo que también se llama Leti, que es ingeniera química, nos había pues hablado para ver si venía y ya la habíamos invitado, pero algo se le atravesó y como que se quedó por ahí en veremos. Ojalá que pueda contactarnos. Y si no, voy a tratar de conseguir a otra de nuestras invitadas de antes para que venga, por favor, y nos dé también una cátedra de lo que es la química en los alimentos, que es muy interesante. María de Los Ángeles Aguilar, que ayer nos habló. María de Los Ángeles, y a todas las señoras, ayer y estos días ha sido muy pesado, de verdad, para mí hablarles en la noche, porque como ustedes les comentaba, ¿no? Que están haciendo algunas reparaciones en casa, que es su casa, y me la paso haciendo qué hacer desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces no he tenido mucho tiempo. Miren, véanme, ya estoy cansada, mucho tiempo, pero con muchísimo gusto. Las banderillas, hay una manera muy, pero muy, muy fácil de hacerlas para los niños. Vas a comprarte harina para hot cakes. Tú la puedes hacer en casa, pero esta ya viene como con el plus de todos los ingredientes hechos. De hecho, nuestras amigas que vinieron el otro día de la compañía harinera, bueno, tienen una marca que solamente le agregas leche. Puedes hacer esta, de solamente agregarle leche. Haces una taza o 2 tazas, depende de las salchichas que quieras tú hacer para las banderillas. Es importante utilizar una masa para hot cakes a lo mejor, porque este sabor, que no es dulce, tampoco es salado, lo que tú nada más vas a hacer es ponerle una pizca de sal. Y le puedes poner incluso hasta hierbitas, si le quieres poner, por ejemplo, albahaca picada o algo, le puedes poner tu toque y tu sello personal. Le puedes poner una pizca de sal, un toquecito de pimienta, una cucharadita de hierbas. Imagínate qué rico sabría. Es como si hacemos un hot cake, pues más gourmet. Por ahí anoten el dato y háganlo, porque les quedaría súper bien, servido con tocino, con jamón o con huevos, como mucha gente se los come en Estados Unidos. Bueno, aquí yo les estoy vendiendo esta idea. Vamos a utilizarla y la vamos a dejar más espesita. Si la receta dice, ponle una taza de leche, le vamos a poner 3 cuartos de leche, 3 cuartos de taza de leche para la taza de harina, para dejarla más espesita. Las salchichas, ya una vez que les quitamos el plastiquito, si es que traen plástico de la marca que tú las compres, las vamos a ensartar en el palito de madera o de brocheta previamente remojado, porque lo vamos a meter al fuego, lo vamos a someter al calor. Una vez que ya está remojado, lo secamos, lo vamos a meter en la salchicha 3/4 partes para que tenga buen mango, para que el niño tome su banderilla, pero también que la salchicha no quede volando y que luego al morderla se le caiga toda, ¿no? Y luego simple y sencillamente pasamos las salchichas por un poquito de harina, las sacudimos, pasamos por esta mezcla que hicimos de los hot cakes, pero más espesitos, y luego las vamos a freír. Más espesitos, pero tampoco súper espesos. O sea, es nada más cualquier cosa más espesito para que no sea como que la pongo y pum, se barre toda. Y luego ya inmediatamente, en el caso de las banderillas, casi es sí o sí, como dice mi maestro de repostería Juan, sí o sí es en una freidora, porque a la hora de hacer una fritura profunda, y te lo estoy señalando con mi mano si tienes tu internet, a la hora de que es una fritura profunda y que estamos hablando de que la salchicha va a entrar completa en la fritura, entonces no es inmediato. A la hora de que tú estás poniendo la salchicha en la freidora, está la temperatura caliente. ¿Qué es lo que hace? Sella, ya no se desparrama, ya no se cuelga el contenido, o sea, la masita, y se queda pegada a la salchicha. 1 minuto, la sacamos, es como un baño suavecito, la sacamos, la dejamos escurrir
y luego ya se las vamos dando a los niños. En el caso de las banderillas se comen calientitas y ya tenemos estos botecitos que te venden en Santa Teresita, en el Mercado Corona, en el Mercado de Abastos, en el Mercado de San Juan de Dios, en todos los mercados de las ciudades. En Estados Unidos en los supermercados también los venden y de buena calidad. Bueno, pues ponemos salsa catsup, ponemos mostaza más diluidita, mayonesita si quieren, chilito jalapeño, lo que quieran, y simplemente los vamos a adornar y les queda de lujo. Una banderilla que puede ser así en forma de como de gusanito, o simplemente que los niños hagan lo que quieran con estas botellitas, siempre y cuando no sea cochinero, porque hay que enseñarlos a comer con limpieza. Y bueno, les va a encantar, y a nosotros de paso pues también. Las puedes hacer, por ejemplo, si no tienes freidora, puedes hacer banderillas en salchicha cóctel con mondadientes o palitos para los dientes y te van a quedar más chiquitas. También tienes que remojar estos palitos en agua para que no se quemen. Y esto, bueno, en una sartén lo sumerges, obviamente te va a quedar planito de un lado, porque no va a quedar redondito, te va a quedar planito, donde pega con la superficie de la sartén y te queda muy, muy rica. Pero en caso de que me digas, es que te estoy pidiendo la receta de las banderillas, bueno, pues es una taza de harina. Hay diferentes mezclas, pero ahorita la que se me viene a la cabeza, una taza de harina, un huevo, una cucharadita de polvo para hornear, más una pizca para que le demos un toquecito más. Le vas a poner un poquito de sal, un poquito de azúcar, un poquito es pizca y pizca porque no la queremos ni dulce ni salada. Y por supuesto leche hasta que veamos que tiene una textura a gusto. Aquí también mucho depende de la humedad que tenga la harina. Entonces, más o menos también te va a ir de 3/4 a casi una taza de leche. Tienes tu mezclita lista, ya lo haces tal cual como te expliqué y está lista para que los niños y la familia degusten estas banderillas. Y bueno, vámonos ahora al tema. Hoy teníamos una invitada, desgraciadamente por problemas en su logística de sus cosas no pudo venir, y le mandamos un saludo, pero sí les quiero yo dar de todos modos una receta italiana. Vamos a hacer unos malfatis, y digo vamos a hacer porque quiero que me acompañen con su imaginación. Y después que esta receta sea la próxima que hagan ustedes en su cocina. Los malfatis en italiano quiere decir mal hecho. Ya el nombre nos está diciendo que es una receta rústica, que es una receta que no es como francesa, todo bien cortadito, medido y de las mismas características. No, el malfatti se presta para que juguemos y hagamos rueditas, bolitas, simplemente con una cuchara que agarremos un puñito, lo mezclemos en la mano y como nos quede. Eso se trata, que sea mal hecho, que sea rústico, pero no por eso muy feo, al contrario, va a quedar delicioso. El malfatti de espinaca lo vamos a hacer con 250 gramos de espinaca, sin el tallo central. Acuérdense, tomamos nuestra espinaca por el lado del revés, jalamos o alamos el tallo grueso y nos desprendemos el tallo. Ahí vamos a contar 250 gramos de espinaca, 100 gramos de queso ricota o de requesón, una pieza de huevo, una pizca de nuez moscada, 2 pizcas de pimienta y media cucharadita de sal. Vamos a necesitar harina, pero cantidad necesaria. Cantidad necesaria que no pase de un 25% del total de la espinaca. Si la espinaca son 250 gramos, entonces yo no le voy a poner medio kilo de harina, ni le voy a poner 250 gramos de harina, ni siquiera 125 gramos de harina. Me voy a ir por abajito de los 50 gramos de harina. Es solamente para formar un poquito, una masita que yo pueda contener en mi mano sin que pierda un poco la forma, ¿ok? Bien, este tipo de preparaciones italianas como los ñoquis, el malfatti, etcétera, no son pastas como las que comemos usualmente que compramos en el supermercado. Sin embargo, en el apartado de las pastas se ven estas recetas porque la textura, el hecho de utilizar harina, de utilizar huevo, pues entra dentro de la misma nomenclatura de hacer una pasta italiana. Los malfatti de espinaca o de verdolagas o de quelites, por ejemplo, si lo queremos hacer muy mexicano, les va a quedar delicioso. Sigan estas mismas indicaciones que les voy a dar en un momentito más y los mismos ingredientes. Vamos a ir a un corte y regresamos con más.
8:35 estamos de regreso y bueno, estamos haciendo unos malfati de espinacas. Ya vimos los ingredientes, 250 gramos de espinaca o de otra hoja verde que tú quieras utilizar, que no sean lechugas, ¿eh? Cantidad necesaria de harina, aproximadamente 50 gramos. 100 gramos de ricota o de requesón, que es nuestro quesito fresco mexicano, parecido al ricota italiano, una pieza de huevo, una pizca de nuez moscada. Vamos a poner 2 golpecitos de pimienta o 2 pizquitas de pimienta. Sal, aproximadamente media cucharadita o hasta que tú pruebes y veas que tiene un justo medio. ¿Por qué? Volvemos a lo que hablábamos el día de ayer. Si yo me paso con la sal y aparte los voy a poner en una salsa salada, va a ser demasiado sal en mi boca. Si yo los dejo justo medio, que no les falte sal, que no tengan ese sabor a desabrido, y digo ese sabor a desabrido porque tú cuando pruebas algo que no tiene un sabor agradable, que le falta ese toquecito exacto de sal, dices, es que no me sabía nada. Ya estamos hablando de sabor, ya estamos hablando que tus papilas están notando que algo falta. Para evitar eso vamos a dejar el justo medio de sal. Y en la salsa, el justo total también de sal, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a blanquear la espinaca o la hierba de tu preferencia y la vamos a escurrir muy bien. Acuérdate que la técnica de blanquear es poner a calentar el agua, tantito menos de punto de ebullición, ponemos en el momento en que empiece a hervir, bajamos el fuego, ponemos un puñado de sal. Vamos a poner ahí las espinacas, las dejamos 30 segundos, las retiramos, las ponemos en agua fría, en un baño María invertido o inverso, y las vamos a exprimir perfectamente bien, con tus manos primero y luego con un lienzo. No quiero nada de humedad, porque si no haces esto perfectamente bien, lo que va a pasar es que vas a necesitar comer más y más y más espinaca en la mezcla, más y más harina, perdón, en la mezcla. Y entonces vamos a tener unos malfatis pesados, gruesos, toscos, que a la hora de morder, haz de cuenta que estás, ¿qué te digo? Pues un engrudo cocido, algo muy desagradable. Sin embargo, si yo los exprimo muy bien, voy a tener una mezcla de verdura con queso que se deshace en mi boca. Muy, muy rico. Ok. Una vez que tengo la espinaca blanqueada y bien escurrida, la voy a picar y la reservo. Voy a poner en un bowl el huevo, lo voy a batir con un tenedor, nada más a que rompa la estructura. Pongo el queso ricota, voy a sazonar, ahí mismo pongo la espinaca, revuelvo espinaca, queso y el huevo para que todo esté como bien repartidito. Nuez moscada, sal, pimienta, vuelvo a revolver. En este punto voy a poner la harina y ya solamente voy a mezclar, ya no voy a revolver, no me voy a estar bate y bate y bate, porque voy a desarrollar el gluten de la harina y no quiero eso, solamente quiero como abrazar las espinacas con harina para que el huevo, que es el pegamento de la repostería y el pegamento de la cocina, me haga precisamente esta idea de pegarme la bolita que yo voy a tomar, una porción de esta mezcla, la voy a hacer bolita en mi mano, la voy a apretar un poquito y esta es la que yo voy a poner en el agua hirviendo como si fuera un ñoqui o como si fuera una pasta. Entonces, muy importante lo que les estoy diciendo. Me estoy entreteniendo, pero estos tips van a hacer que sus malfatis les queden deliciosos. Y es tan fácil y tan sencillo hacer la preparación que creo que se va a convertir en uno de los platillos preferidos de los niños y sobre todo cuando son melindrosos, cuando no les gusta comer vegetales y sobre todo hojas verdes. Y recuerden que las hojas verdes están llenas de hierro, de vitaminas y minerales. Darles espinacas, quelites, verdolagas, etcétera, en este tipo de preparaciones que ellos no saben qué es porque no ven la hoja de espinaca, pero se lo comen muy a gustito, bueno, pues ahí estamos teniendo un éxito las mamás seguramente y con los esposos también. Bueno, entonces, ya que mezclé todo, voy a poner la harina, como les digo, no la necesitan cernir, simplemente voy a integrar y voy a tomar pequeñas porciones, voy a formar albondiguitas o bigotitos, o voy a hacer cilindritos, o simplemente tomo una porción, la aprieto un poquito con mi mano y la dejo caer en una tablita para ya tenerlos todos listos. Como quede, porque es malfati, mal hecho, es rústico. Y tengo, por supuesto, una olla con suficiente agua hirviendo. Una vez que está hirviendo le pongo un puñadito de sal, que esta sal también va a aportar algo de sal al malfati. Entonces por eso les digo que no hay que pasarnos de sal. Y los vamos a depositar
Sin saturar la olla, vamos a depositar de uno en uno con mucho cuidado, no los avienten. Si tienen miedo de quemarse, tomen una espumadera o una cuchara, los dejamos caer, o una coladera también, los dejamos caer con suavidad. Estos, por el peso que tienen, van a caer al fondo. Debemos darles el tiempo de que se cocinen primero, para que se cueza el huevo, y tiene que coagularse para que pegue bien. Esto tiene que ser arriba de los 80 grados centígrados y tiene también que cocinarse la harina, porque si no, si yo lo pongo y luego lo saco, me va a saber a harina cruda y a huevo crudo y no queremos eso. Entonces, con mucho cuidado, depositamos y no hay que mover, porque acuérdense que son muy delicados, no los amasamos, no es una masa que sea muy dura, tiene esta, digamos, como terrosidad de los pedacitos de espinaca cocidos. Entonces, si yo empiezo a mover el agua, se me van a desbaratar y me va a quedar un batidillo ahí horrible de espinaca con queso y con huevo. Simplemente deposito. Cuando salgan a la superficie, como cualquier ñoqui, los voy a retirar con una espumadera y los voy a dejar en una charolita ligerísimamente engrasada o con un poquito de agua, nada más para que no se peguen y luego me cueste trabajo despegarlos. Les va la salsa. Para la salsa necesitamos un poco de mantequilla o aceite de oliva si lo quieres también más sano. Hierbas frescas de preferencia. ¿Qué hierbas? Lo que tengas en tu jardín. Yo estoy pensando que todos ustedes, queridos radioescuchas, a estas alturas de nuestro programa, mínimo tienen una macetita con albahaca, con romero, con tomillo, con orégano, no sé, con alguna hierbita. Bueno, pues si no, con cilantro, con perejil. Bueno, cilantro es más mexicano y asiático, pero nos vamos, por ejemplo, con el laurel, que aunque es seco, aquí lo conseguimos seco, nos puede dar sabor a la mantequilla o al aceite de oliva. Podemos ponerle chile, hojuelas de chile, podemos ponerle ajo y entonces vamos a derretir en una sartén mantequilla, le podemos poner un poquito de ajo, le ponemos unas hojuelitas de chile si quieren, las hierbitas, un poco de las hierbitas, ponemos los malfatis, les damos una salteadita rápida, solamente a que brillen con esta mantequillita rica, sazonamos con sal, pimientita, y luego vamos a servir en nuestro plato y le ponemos suficiente queso parmesano encima. ¿Se dan cuenta qué sencillez? Pues este es el malfatti de espinacas típico de las regiones de Italia. Sencillo, muy limpio, muy fácil de hacer y que no necesitas ponerte las horas a hacer una salsa. En 3 patadas tienes una salsa, mantequilla, hierbas, si la quieres al ajo le pones ajo, si la quieres al limón le pones ralladura de limón que le va súper bien, ralladura de limón, jugo de limón a la misma mantequilla, le pones el dientito de ajo que le da también mucho sabor, el chilito que le queda muy bien y ya tienes otra a limón y te van a quedar los malfatti de espinacas con saborcito a limón. Si a tus hijos les gusta mucho el sabor a limón, hazlo sabor limón. Si les gusta la albahaca, hácelo sabor albahaca. Y luego, aparte, cuando pongas tu quesito parmesano, bueno, puedes ponerle unos toquecitos de jitomate crudo, así jitomate crudo. Cuando queremos hacerlo más gourmet, lo que hacemos es que hacemos jitomate con casé, sin miel, óiganme nomás, sin piel y sin semillas, pero para que amas de casa que trabajan no se tarden tanto, vamos a partir un jitomate en 4, retiramos la semilla y lo cubeteamos, o sea, lo picamos en cuadritos y ponemos unos cuadritos de jitomate muy lindos encima de los malfatti que son verdes y con una salsita que no es precisamente salsa porque no van a nadar en la salsa, solamente es brillo, untuosidad, sabor, aroma, lo que nos va a dar. Entonces, unos trocitos de jitomate y subimos el nivel de estos malfattis a un grado que no se imaginan. Por favor, háganlos, es súper sencillo, en cualquier supermercado y a veces en las tienditas de la esquina como con nuestro queridísimo Donato, las personas que lo conocen, podemos comprar las bolsas de espinacas, les quitamos la nervadura, pesamos exactamente 250 gramos de espinacas sin nervadura, las ponemos en nuestro baño, en nuestra agua hirviendo, bajamos el fuego porque no quiero que se cuezan rápido, simplemente con sal las retiro y acuérdense que el blanqueado tiene sal. El agua donde vamos a cocer los malfattis tienen sal, la pasta o esta mezcla tiene sal, la otra salsa va a tener sal. Si estamos viendo que todo va a tener sal, hay que ser muy cauto a la hora de poner sal. Por la salud, para no tampoco tener una hipertensión o un daño al riñón y porque como todos los ingredientes y todos los pasos de mi receta tienen un poquito de sal, no debo sobrepasarme porque entonces me estaría quedando una receta muy salada.
todo esto se los tengo que explicar, se los tengo que decir, porque si nadie nos dice o no caemos en cuenta a la hora de estar haciéndolo, sí nos puede pasar que nos quede un poquito salado de más. Voy a un corte y regreso con mucho más, no se vayan. 5:49, estamos de regreso. Fíjense que cuando estamos pensando cuánta pasta hacer, en el caso de que nosotros vayamos a hacer una pasta, o hacer, por ejemplo, los malfatis o canelones o ñoquis, etcétera, siempre nos asalta la duda, ¿cuánto le vamos a dar a cada comensal? Bueno, para que no tenga ninguna mortificación, en alta cocina se considera 100 gramos de harina por persona más un huevo, o sea, 150 gramos de esta mezcla, más que es en el sentido figurado serían 150 gramos más la salsita, más alguna otra cosita, entonces te viene completando como los 200 gramos por persona. Esto es en caso de que tú digas, bueno, si hago malfatis, ¿cuánto me alcanza? Bueno, una porción. Tú piensa que aquí no nos vamos a ir en función de la harina porque vamos a utilizar muy poca harina, pero esta cantidad de 250 gramos de espinaca más los 50 gramos de harina más el queso, ya serían como 400 gramos, te alcanzaría para unas 3 personas porque tenemos nada más un huevo. Y estoy hablando de un plato fuerte, algo bien servido, ¿ok? Bueno, vamos ahora precisamente a darles la receta para hacer pasta fresca. Si tienes una máquina para hacer pasta, o más bien para que tú puedas ahí un rodillo para trabajar tu pasta, hacer lasaña, espaguetis, etcétera, etcétera, pues fabuloso. Y si no, puedes hacerlo con el rodillo y cortar a cuchillo las formas que tú quieras. Para hacer una buena pasta italiana necesitamos por persona 100 gramos de harina, 5 gramos de sal, una pieza de huevo, 10 mililitros o 10 gramos de aceite, de oliva de preferencia, y agua cantidad necesaria que por lo regular no se necesita. Repito, 100 gramos de harina, que esto es para una persona, como les comenté anteriormente, 5 gramos de sal, una pieza de huevo, igual nos sirve para hidratar. Las harinas o las pastas se hidratan al 50%. Si yo tengo 100 gramos de harina y la voy a hidratar al 50%, que es la forma correcta, obviamente un huevo que pesa 50 gramos aproximadamente, ya tengo como el equilibrio completo. 100 gramos de harina hidratado al 50 son los 50 gramos de huevo. Entonces, hagan de cuenta como la fórmula perfecta. Y tenemos también 10 gramos de aceite y agua, anoten en su receta si es que se necesita. Con la harina cernida, aquí sí hay que cernir la harina, vamos a formar una corona. Vamos a añadir al centro de la corona el huevo, la sal, el aceite y vamos a disolver con el dedo, podemos disolver ahí. Y vamos a empezar a tomar harina del centro hacia afuera a formar una masa. Voy a empezar a amasar sin meterle los dedos, o sea, yo no voy a amasar una masa como si fuera a hacer una masa de panadería que le puedo meter los dedos. Aquí no. Aquí yo voy a utilizar otra vez el talón de mis manos para como fresarla. Voy a fresarla, voy a tallarla con la mesa de trabajo, pero no precisamente que la esté tallando, simplemente para desbaratar todos los grumos que pueda tener y que el huevo, el aceite, la sal, todo lo que le puse, perdón, quede bien integrado. Una vez que mi masa ya tiene unos 5 minutos trabajada, que está suavecita, que está tersa, que no está agrietada, que no está arrugada, que ustedes la ven lisita, la voy a cubrir, la voy a dejar reposar para que el gluten se relaje. Y no necesitan llevarla al refrigerador, la vamos a dejar así, en una mesa tranquila, unos 20, 30 minutos, cubierta para que no se seque y nos olvidamos. Podemos hacer una salsa mientras, podemos irnos a lavar una lavadora, lo que ustedes quieran. Luego regresamos. Vamos a suponer que no tengo máquina para hacer pasta. Voy a partir esta masa en dos, voy a poner un poco de harina en la mesa de trabajo y voy a extender con el rodillo, a dejarla delgadita de 3-4 milímetros de ancho, de espesor. Extiendo. Si me queda media chuequita, bueno, voy a formar un rectángulo
Perfecto. Y voy a sacar con una regla, me ayudo de mis hijos y saco líneas delgaditas de medio centímetro, por ejemplo, para hacer un tipo de fettuccini o de tallarín. Y lo voy a poner en un palito de brocheta, pongo 2 botellas, pongo el palito y ahí las voy poniendo para dejarlas secar un poquito en lo que yo hago las demás cosas. A esto le llamamos pasta fresca. En muchos restaurantes de Guadalajara y del mundo se hace la pasta en ese momento o se tiene recién hecha para surtir las comandas del día. Y se puede decir con toda la razón que es una pasta fresca, no es una pasta de paquete, no es una pasta seca a la que por duración o durabilidad se le pone mucha semolina o mucha sémola de trigo, como lo hemos hablado cuando han venido nuestras amigas de la compañía harinera. Aquí al revés, utilizamos harina de trigo que es de alta patente, que es más suave, que tiene menos cantidad de gluten, que nos va a dar una harina más suave, una masa más suavecita, menos dura y que la podemos trabajar con el rodillo más fácil. Para trabajarla con el rodillo, sí nos convendría ponerle una cucharada de agua a nuestra mezcla de harina para que no nos cueste tanto trabajo extenderla. Aquí es más que nada, se los estoy dando este tip para la espalda de nuestras amigas y amigos, que no nos cueste tanto trabajo. Entonces, nuestra masa bien suavecita, la dejamos reposar, extendemos, cortamos y luego el mismo procedimiento como si tú vas a cocer una pasta en tu casa. Agua a calentar, una vez que hierve, un puñado de sal y en el momento que hay esta reacción ebullioscópica que empieza a hervir o a bullir más fuertemente o fortísimamente, entonces yo ahí voy a poner la pasta con mucho cuidado porque está fresca. Lo que voy a tardar es de 2 a 3 minutos, depende del grosor de la masa, y la voy a sacar con mucho cuidado, en 2 o 3 minutos. No es lo mismo una pasta seca, comprada en el supermercado, que me tarda de 8 a 12 minutos, dependiendo lo que diga el paquete, que tiene mucho que ver también con el grosor de la masa, a esta masa fresca, que si es muy delgadita, a lo mejor en 1 minuto y medio está, a que si es, por ejemplo, una lámina para lasaña, pues entonces a lo mejor en 5 minutitos la voy a sacar para que esté bien cocida, pero que esté al dente, que no se les pase. La pasta al dente debe quedar precisamente con cierta resistencia al diente. No tiene que quedar que la muerdo y se me desbarata. Tiene que quedar en medio un puntitito de harina cruda, que no está cruda, simple y sencillamente es para que al terminarla con lo caliente de la salsa, al llevármela a la boca, me quede suave, perfectamente cocida, pero que no se cueza de más al finalizarla con todo lo que es la terminación de las salsas. Espero que se avienten. Si nunca hacemos nada, nunca vamos a poder decir, ya hice mi primera pasta italiana. Háganla. Esta receta no falla. Les digo porque la hemos trabajado año con año, muchísimos estudiantes que pasamos por las aulas de gastronomía de los colegios de cocina y no falla. Les estoy regalando estas recetas de los diplomados y de las carreras de alta cocina para que ustedes las tengan, recetas súper probadas que su servidor y mis compañeros y muchas generaciones hemos hecho, para que vayan haciendo su recetario y estas pastas las hagan, estos malfatis los hagan y van a ser de sus consentidos. No se necesita tener más que ingenio y muchas ganas, mucha creatividad. Y la misma salsita que les di, la pueden utilizar también para esta pastita que ustedes vayan a hacer. Casi ya nos vamos a despedir. Quiero también, pues despedirme de Miriam, de Madi, de Helen, de todas nuestras amigas que nos visitaron, de Sandy en la sala de chat. Agradecerles a todos ustedes que nos visitan y que están al pendiente de nuestro programa a través de su radio, de internet o simplemente que también se molestan en llamarnos por teléfono. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Hagan cualquiera de estas 2 recetas. Si tienen por ahí espinacas o tienen alguna hierba, por favor háganlo, les va a encantar. Acuérdense que no hay peor lucha que la que no se hace en la cocina. Y que si la primera vez no me salió, no es que la receta de la chef Leti o de la señora Leti esté mal, es que de repente hay cosas que necesitamos hacer 2 o 3 veces para lograr perfeccionar mis manos, mi técnica y el conocimiento que tengo de algo. Entonces, anímense, disfrútenla y que Dios los bendiga, que tengan de verdad unas vacaciones descansadas, relajadas, pero que no dejen de lado esta parte creativa, esta parte espiritual, esta parte en donde nos tenemos que nutrir, las mujeres sobre todo. Amigas, no se olviden que ustedes son la parte más importante de su hogar. Su corazón, su mente, sus fortalezas tienen que llenarse estas vacaciones. No se desgasten regañando a los niños a diestra y siniestra todo el día. Déjenlo ser, pero también ahí es bueno darnos cuenta de cuáles son las debilidades de nuestra familia y en dónde este año que entra escolar
tenemos que apretar un poquito más las tuercas, pero descansa, relájate, diviértete, favorece esta relación de pareja y esta relación de madres a hijos y por supuesto no te olvides de mamá, papá, hermanos, amigos si los tienes. Disfruten sus vacaciones, pues soy Leticia Orozco de Huerta, que Dios los bendiga siempre, los quiero mucho. Quédense con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu Mirada. Bye.